sentían amenazados en su derecho al desarrollo y por eso retuvieron, secuestraron, extorsionaron a unos periodistas. O sea, porque sintieron que su derecho al desarrollo estaba en riesgo. Por favor, eso no se lo cree nadie. Pero sigue siendo un discurso similar al discurso que viene desde los órganos públicos, las instancias de gobierno y las más altas instancias del poder sobre la prensa. Esto no es casual. Y no es casual porque hace mucho tiempo que el gobierno se pronunció claramente para favorecer este tipo de organizaciones que se llaman ronderas, pero que en el fondo son organismos paramilitares del gobierno. Escuchemos lo que dijo el gobernante. Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las rondas en el Perú, que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a toda la población. A imagen de las rondas campesinas, nos proponemos convocar a toda la población a conformarlas donde no existen. Estas incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Asignaremos un presupuesto para dotarlos de logística necesaria. La ley de rondas, incidiendo en su organización interna, respetando su autonomía. ¿Les parece casual después de haber escuchado esto que ocurrió en 28 de julio? Todo organizado desde el primer momento. Porque como hemos escuchado a nuestros entrevistados y a otras personas, todo esto es sistemático, no es casual. Es una desinstitucionalización programada para hacer pequeños golpes tácticos a la institucionalidad democrática del Perú, con medios de comunicación, con instancias jurídicas, con instancias judiciales, con instancias técnicas, para ir desmontando un Estado que con muchos problemas tenía un funcionamiento. Así poder decir que todo está mal y llegar al paraíso de la Asamblea Constituyente, que es la finalidad última de todo esto. Y el obstáculo fundamental hoy en día son los medios de comunicación. Y desde todas partes se sigue atacando y se utiliza esas instituciones mal llamadas rondas para esto. Quien salió a defender al gobierno, a pesar de que ya no está ahí, fue la ex primera ministra Mirta Vázquez. Escuchemos. He trabajado toda mi vida con rondas. Esta práctica lo hacen constantemente. Cuando ven a una persona extraña, a mí me han intervenido 2 veces, siendo de Cajamarca y siendo defensora de rondas. En la jurisdicción rondera, básicamente en las comunidades, el hecho de que seas una persona extraña y que estés en su territorio, no cruzando, pero si te ven permaneciendo ahí, bueno, consideran que como acto preventivo te tienen que intervenir. Lo hacen con todos, ¿no? Lo ampliamente discutido y al final ha sido aceptado por el Estado es que, por ejemplo, las rondas campesinas, ¿cuál es su forma de sancionar el delito? No tienen cárceles, ¿no? No tienen cárceles, no tienen un sistema como el ordinario para poder sancionar. ¿Cómo sancionan? Con los castigos físicos. Y hay incluso pericias antropológicas que explican por qué ellos aplican el castigo en el cuerpo. Es la expiación de las penas en el cuerpo. Entonces te dan unos latigazos y... Te dan unos latigazos y no pasa nada. ¿Eso es lo que usted sostiene? ¿Usted es una señora progresista? ¿No sabe que la lucha de las izquierdas y de todo el movimiento del derecho penal es la abolición de los malos tratos y de los golpes en la forma de sanción penal? No, te dan unos golpes y ahí no pasa nada. No, señora, eso que usted está diciendo no es aceptable. Como tampoco es aceptable lo que usted ha dicho de que hay un acuerdo. ¿Un acuerdo de qué? Ningún acuerdo se puede sobreponer a la ley. Y la ley y la Constitución señalan que los derechos fundamentales no pueden ser limitados por ninguna ronda, ni por ningún grupo armado, así usted lo quiera llamar rondas. ¿Qué piensas tú, Rafael, de lo que has escuchado? Bueno, lo que a mí más me ha llamado la atención dentro de eso, ella dice, no toca la segunda parte de lo que ella llama intervención. Ella pretende justificar que a los extranjeros, digamos, a los foráneos, los intervengan. Y dice, es lógico que te intervengan si te ven que estás merodeando por ahí. Pero no dice, por supuesto, pero no es que te intervengan y te digan, a ver, identifíquese usted. No, lo que hicieron con estos periodistas fue retenerlos, o sea, secuestrarlos.
Y extorsionarlos. ¿Ah? Y extorsionarlos. Y lo segundo, que es a lo que me quería referir, y ahí ella no se refiere a eso, es extorsionarlos, extorsionar al canal de televisión, porque les dice, para soltarlos, para que ellos puedan volver y para devolverles sus equipos, ¿no? Tienen que pasar, o sea, tienen que transmitir un mensaje que él tiene que leer y tiene que... O sea, una doctora, porque creo que es doctora esta meta, ¿no? Profesora, según entiendo, de la Universidad Católica. Esta enseña Derecho en la Universidad Católica. Yo he dicho ese paso, no les da vergüenza a los funcionarios de la Universidad Católica, de la que dicho ese paso, yo soy exalumno, felizmente de Ingeniería Industrial y no de las ramas de letras. Bueno, pero Enrique me consta que ha luchado contra el rojerío de su época también, aunque es menor. Pero bueno, es vergonzoso, ¿no? Y claro, el problema que yo veo es que les dan tribuna y hay gente que, porque no se da cuenta, porque no tiene por qué tener los conocimientos o la experiencia que tenemos nosotros, no se da cuenta de las barbaridades que están pretendiendo decir o que está diciendo esta mujer, ¿no? Enrique, unos golpes nada más, una flagelación. Un acto de salvajismo inenarrable. Además, la declaración completa de la doctora Vázquez Chuquilín es aún peor, porque dice que no hay secuestro porque no hay intención económica. La señora no ha leído el Código Penal, lo modificaron en el 2006, por si acaso, en el gobierno de Toledo. El secuestro es con cualquier móvil, no tiene que ser un móvil económico, es con cualquier móvil. Y en este caso, lo que debe ser objeto de investigación, ¿no?, es si hubo instigadores de ese secuestro. Genéricamente, podríamos considerar que todo el gobierno, con esta campaña que tú has resumido también en la introducción del programa, contra la prensa, estaba creando las condiciones objetivas. Autores mediatos. Así es, los socialistas, ¿no es cierto? Las condiciones objetivas para que se produzca una agresión a la prensa. Pero habría que preguntarse, espero que lo haga el Ministerio Público en el transcurso de la investigación, si estos señores en Chadín consultaron con alguien en Lima por celular. ¿Qué hacían con los periodistas secuestrados? Porque el objetivo político es muy claro. Ellos los secuestran, les roban su propiedad, que es recuperada por la policía después. Pero no encuentran a los autores. No encuentran a los autores, pero además los obligan a firmar una declaración política, que me recuerda a las declaraciones de la ETA. Si recordarás, la ETA a los secuestrados los hacía leer una declaración política y después le metía un tiro en la nuca. Aquí lo del MRTA. Aquí solo ha faltado la segunda parte, claro, ¿no? Pero está claro que esto es una política de intimidación. Hoy día contra la prensa, mañana contra todos los demás. Han agarrado a las brujas. A ver, ¿qué es esto? Tenemos el video sobre eso. Una cosa es importante que lo que he mencionado se vea, para que el público sepa de lo que estamos hablando, con simple y llanamente unos golpecitos. Como han visto ustedes, esos son los golpecitos, las simples sanciones que dan grupos a los que llaman rondas, que no son rondas, donde actúan sobre temas que no son de materia penal ni de materia de sanción, como supuesta brujería. Sí. Porque esto es sobre hechicería, supuestamente hechicería, y le preguntan, ¿eres hechicera o no eres hechicera? O sea, las brujas de Salem. La cuelgan de un pie, la agarran a latigazos. Exacto. A una pobre señora. Eso es una cosa, primero, no solamente violatoria de la dignidad humana y de los derechos humanos, es un acto de salvajismo inenarrable. Digamos que la señora es una hechicera o cree ser una hechicera. Puede ser hasta un paciente psiquiátrico. Esto es una cosa que merece un repudio absoluto. No he escuchado a la Sociedad de Psiquiatría, ni a la Asociación de Psicólogos salir a protestar. Ni al Ministerio de la Mujer. Ni al Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? Nadie dice nada. Esto es un acto de salvajismo inaceptable. Fernando, hay una convención internacional que prohíbe los grupos irregulares.
Esto no son Y este rondas tipo de campesinas. sanciones. Esto es un grupo irregular. Así es. Es gente irregular, no son fuerzas armadas, no son fuerzas policiales y están ejerciendo coacción y coerción sobre las personas. No puede haber ninguna norma de carácter nacional que permita lo que está prohibido por un convenio internacional. Rafael, la señora Verónica Mendoza, que ha sido una luchadora por los derechos de la mujer, o la señora Anaí Durán, que también tiene ese rótulo, para utilizar una expresión creo exacta, no han dicho nada. Ni creo que vayan a decir, porque forma parte de ese fomento de las contradicciones, de esas distracciones que quieren que tengamos para todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces yo cuando estaba Enrique comentando ahora, se me vino una idea que se me ha ido en este momento de la cabeza. Pero, bueno, sí, las ONGs que protestan cuando la policía o con la Fuerza Armada, por orden de la ley, por orden de sus superiores y por orden constitucional, tienen que desalojar, por ejemplo, un bloqueo de carretera y hay un herido, ¿no? Pues mucho más si hay un muerto, etcétera. Ahí sí son ellos los culpables, a ellos hay que acusarlos, a ellos hay Criminales, asesinos, exacto, represores. con todos estos. Eso no. Aquí no pronuncia nadie, ¿no? Se ha comentado en redes por sectores progresistas que estos No son grupos progresistas, se no, llaman. los rojos no los llamo progresistas, porque no progresan, retroceden. Bueno, Reaccionarios. estos grupos, Claro, estos grupos que reaccionarios. quieren volver a la época de las brujas de Salem, Así etcétera, es. etcétera, pero que se llaman progresistas ellos mismos, Claro. han comentado que lo que pasa es que estos grupos lo que necesitan son talleres para saber cómo se debe tratar los derechos de la mujer. ¿Qué te parece? Bueno, quieren billete, pues. Sabemos que viven del Tesoro Público. Por supuesto. ¿No? Lo que quieren es que alguien los contrate. Una ¿no? Para asesoría, tener una consultoría, Talleres. más. No, unos Como cuando un talleres, ¿no? ministro tuvo unas declaraciones poco felices contra una congresista, entonces dijeron que necesitaba un taller. ¿Te acuerdas? Claro, necesitaba, ¿qué dijo la ministra de ahí? Que necesitaba un taller. Porque cuando pasan estas cosas con gente de izquierda, se necesita un taller. Si ocurre con alguien de derecha, necesita un calabozo. Así es. Ese es el sistema. ¿O estoy equivocado? No, No, clarísimo. absoluto. Es la doble moral, la hipocresía, el cinismo de toda esta gente, que es compartido lamentablemente que es promovido de alguna u otra manera constantemente en la sociedad y en el mundo, ¿no? Con todos estos retrógrados o reaccionarios, como dice Enrique. Me parece muy grave, Rafael, permíteme la interrupción, además que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, el aparato represivo legal del Estado, Es el único legal. tolere estas cosas. Claro. Porque esto significa que en cualquier momento puede haber, bajo el cuento de que es una acción rondera, un acto de terrorismo. A eso ya es un acto de terrorismo. Pero de alguna Colgar a una mujer de un pie y comenzar a agarrar a latigazo para que todo el mundo la vea, ya es Ninguna un acto de defensa, terrorismo. sin ninguna protección, sin Sin ningún debido cuidado. proceso, sin linchamiento. fiscalía, es un linchamiento. Es un linchamiento. Es un Eso linchamiento. No lo matan, pero Claro. Puede ser aceptado. Se necesita una intervención inmediata. Esto se para ahora o tendremos una guerra civil, que es a lo que están jugando, exactamente. creando grupos irregulares en todo el país. Pero desde el primer día. Porque el sin duda, discurso sin del duda. gobernante, desde el primer día. Pues, sí. Alertados estamos. Hay que reaccionar porque es inminente la agresión a los derechos fundamentales en el Perú. Y eso no puede ser tolerado por ningún demócrata en este país. ¿Tú consideras que las rondas, las formales, los comités de autodefensa, que existen y que tienen un sentido, pueden tener algún tipo de facultad mayor que la que tendría un serenazgo, por ejemplo, que es una fuerza auxiliar de la policía? O sea, yo creo que dentro de ese campo de contención, de cuidado, de vigilancia, podríamos estar en una situación de razonabilidad, pero pasar a actos de hecho, ¿qué ha ocurrido con los serenos cuando se han excedido? Y ha ocurrido en Miraflores. Ha ocurrido en Miraflores, recuerdo, lo metieron Nos han acá. sancionado en Miraflores, por ejemplo. Exactamente. Murió una persona. Murió ¿sí? una persona como consecuencia de un excesivo uso de la fuerza Exacto. de un grupo, como los serenos, que no tienen autoridad para realizar ese tipo de cosas. Así es. ¿Y aquí qué pasa? Sí, Nada. pues. Mira,
Otra de las frases que les encanta a la caviarada y a los rojos es decir, hablar de la proporcionalidad en el tema del enfrentamiento, por ejemplo, con el terrorismo o con la delincuencia también, ¿no? La proporcionalidad. O sea que si el delincuente tiene un cuchillo, el policía no puede usar una pistola, tiene que usar un cuchillo o algo menos, ¿no? En todo país democrático, en todo país que se precie, Canadá mismo hay un video que circula en las redes, como un policía de Canadá les explica a una familia, a una señora y a sus 2 hijos, les dice, bueno, sí, yo tengo esto es cosa eléctrica, tengo esta pistola, y después lo lleva a la maletera y les enseña una metralleta. Y les dice, aquí la ley establece que si yo le doy un alto a alguien y esa persona se acerca a menos de 30 metros, yo puedo dispararle. O sea, nadie considera que el uso de la fuerza legal, ¿no?, sea un abuso. Aquí les encanta la proporcionalidad. ¿Cuál es la proporcionalidad en ese caso? En el de la pobre señora que la están azotando. A ver, ¿por qué no reaccionan en ese caso esta gente, no? Porque ellos viven de vender una historia en relación a que estos son grupos tradicionales, etcétera. Porque eso es lo que permanentemente se hace. Por supuesto. Y es falso, porque esos no son grupos tradicionales. Esos son grupos organizados políticamente para tomar el control territorial y liberar zonas del país. Aquí hay una manipulación política que lleva a tener islas liberadas, utilizando estos grupos irregulares que no pueden ser permitidos por el Estado. Entonces, el monopolio de la fuerza es la esencia del Estado moderno. Exactamente. Entonces, eso le corresponde a las fuerzas policiales, a las fuerzas armadas, jueces y fiscales, que son los que administran Nadie el monopolio de la más. fuerza. Nadie más, ni el presidente, ni un parlamentario, ni un alcalde. Los que administran el monopolio de la fuerza, hay un aparato represivo que tiene el Estado, que tiene sus leyes, sus atribuciones y sus límites. Estos señores están yendo más allá, ¿no es cierto?, amenazando gravemente la seguridad nacional. Ahora, tú has mencionado ahora, Fernán, ronderos y comités de autodefensa. Yo creo, puedo equivocarme, pero me da la impresión de que esto es de ronderos, que son distintos a los comités de autodefensa. Los comités de autodefensa son gente, en mi concepto, que fue la que realmente se enfrentó a Sendero Luminoso, en la zona de la Sierra Central, etcétera, y que cumplió una función, y que no están pretendiendo actuar con sentido político como estos otros. Y entonces creo que hay que distinguir, por eso el presidente se refiere a los ronderos, no se refiere a estos otros. Bueno, yo quisiera agradecerles muy especialmente por Encantado de habernos estar acá. acompañado, porque diálogo. ha sido un gran programa. Hacemos un corte y volvemos.